Hola, buenos días. Les doy la bienvenida al webinar del día de hoy que nos convoca en relación a la temática de trabajo en equipo, sobre todo en el contexto actual en el que nos encontramos hoy en día a raíz de la pandemia. Y esta temática de trabajo en equipo la vamos a relacionar directamente con la comunicación y de cierta manera igualmente con liderazgo en menor medida, por, digamos, motivo de tiempo. Lamentablemente no vamos a poder profundizar en todas estas temáticas como debiera ser, pero sí lo importante es que podamos resolver dudas, podamos adentrarnos un poquitito en esta temática de trabajo en equipo. Se le doy la bienvenida. Para ello, los quiero entonces invitar a ver los siguientes temas. Lo primero, vamos a diferenciar el concepto, porque ocurre que cuando pensamos en trabajo en equipo lo podríamos estar confundiendo con otro concepto, y es importante ver la diferenciación, porque eso nos va a permitir tener una visión diferente de cómo manejar entonces a los diferentes miembros e integrantes de nuestra organización. Por lo tanto, muy diferente, es muy importante ver esta diferenciación. Lo otro tiene que ver con las características que son esenciales en el trabajo en equipo y que por lo tanto lo diferencian de otros conceptos. Y obviamente también que ustedes traten de comprender la importancia de por qué es importante desarrollar esta habilidad, sobre todo en el contexto actual, que conlleva hoy en día una serie de desafíos para precisamente trabajar en conjunto, en equipo. Y, por supuesto, vamos a ir viendo habilidades que están involucradas en el trabajo en equipo. Claramente vamos a tratar de rescatar lo más importante de cada uno de estos ítems para que ustedes tengan una visión general de esta temática y de este concepto. Pero bueno, en primer lugar también me presento. Yo soy Akemi Yamada, yo soy psicóloga de profesión. Llevo alrededor de 7 años aproximadamente realizando trabajo de psicóloga laboral, asociado obviamente a las organizaciones, en cuanto a procesos de reclutamiento y selección, es donde mayor, digamos, tiempo tengo de experiencia laboral. Lo mismo ocurre con también participación en procesos de desarrollo organizacional para las empresas, y también hoy en día realizo capacitaciones, charlas, cursos asociados principalmente a temáticas blandas. Todos estos procesos que yo realizo hoy en día son procesos y son servicios que ofrecemos a las empresas, tanto reclutamiento, selección, desarrollo organizacional, como también capacitaciones, porque contamos obviamente con una OTEC, ¿ya? Yo pertenezco obviamente a la empresa LW Empresas, y digamos una de las unidades de negocio tiene que ver con digamos, los procesos en los cuales yo tengo experiencia. Asimismo, también nosotros contribuimos con la implementación, asesoría de sistemas de gestión de diferente índole para las empresas, como también prestamos servicios de arriendo de salas para eventos, coffee break, como también, entonces, asociado a marketing para incrementar venta y herramientas, software que nos permite la automatización de mensajería en marketing, como también en la prospección de nuevos clientes. Pero como siempre, digamos, reitero, lo importante de digamos, de la reunión del día de hoy, de este webinar, no es hablar de mí, ni tampoco hablar de la empresa a la que pertenezco, ni de los servicios que ofrecemos. Es importante porque si a ustedes les interesan, es importante que sepan que ofrecemos esos servicios. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar respecto a una temática que, que es objeto de investigación fecunda en el mundo organizacional. O sea, hay mucha literatura, hay muchos autores que refieren al trabajo en equipo, y la importancia y por qué, digamos, se lleva a cabo esas investigaciones, por qué hay tanto interés, tiene que ver justamente con lo que vamos a ir viendo respecto a la importancia que tiene trabajar en equipo en una organización. Todo lo que implica trabajar en equipo conlleva, digamos, beneficio, obviamente, más que el no hacerlo. Entonces, por esa razón es interés de la literatura en el mundo organizacional. Por lo tanto, a mí me interesa que en este webinar, y aprovechando la ocasión que somos re poquitos, en esta oportunidad no hay tantos integrantes como en otros webinars que he realizado. Sin embargo,
aprovechemos esta instancia, que somos poquitos, para poder hacerlo bastante interactivo. Ustedes en esta plataforma disponen de un chat, por lo tanto pueden ir, digamos, plantear sus inquietudes, consultas, dudas, yo puedo ir haciendo preguntas, ustedes también pueden ir respondiendo, vamos a ir asociando también sus inquietudes en relación a, digamos, lo que voy a ir exponiendo. Esa es como la idea, que ustedes también se sientan parte de este webinar. Entonces, por algo está el chat, entonces lo podemos utilizar. Sin embargo, al final, digamos, del webinar, vamos a dar un espacio con mayor detención a responder cada una de sus preguntas, pero más que nada por un tema de llevar con fluidez el webinar y no, digamos, y tocar las temáticas relevantes que acabo de comentar. Entonces, a mí me interesa que ustedes se vayan de este webinar teniendo muy claro, por ejemplo, el concepto de trabajo en equipo, tratar de comprender el concepto. ¿Y por qué es importante tratar de comprenderlo? Porque cuando tenemos esta comprensión, vamos a poder diferenciarlos de otro tipo de concepto asociado o relacionado, que se tiende a confundir, y de esa manera podemos ir detectando, digamos, en qué estamos fallando, ¿no? En qué estamos fallando, qué errores estamos cometiendo, tal vez al tratar de fomentar un concepto que no tenemos muy claro. Entonces, de partida, comprender el concepto, detectar esta debilidad en nosotros, sobre todo si nosotros poseemos, adoptamos roles de liderazgo, o somos jefatura, o tenemos gente a cargo, o somos los propiciadores principales, los actores principales de la gestión del cambio dentro de una organización. Fundamental ese aspecto. Y de esta manera, al detectar en qué estamos fallando, cuáles son nuestras debilidades en relación a este concepto, se nos va a facilitar la tarea de poder implementar, desarrollar un trabajo en equipo en nuestra organización, en la empresa, digamos, a la que pertenecemos. Entonces, cuando pensamos en este concepto de trabajo en equipo, puede ser que muchas veces lo confundamos con otro concepto como lo es el trabajo en grupo, tan habitual, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar este concepto, trabajo en grupo, bueno, hagan grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son muy diferentes a lo que es un trabajo en equipo, y es importante ver esa diferenciación, porque si no contamos, digamos, con este análisis, lo más probable es que se nos va a dificultar la implementación, el desarrollo de un equipo, de un trabajo en equipo, o de un equipo de trabajo. Por ejemplo, acá tenemos, para que vayamos vislumbrando cuáles son las diferencias, podemos vislumbrar ahí diferentes tipos de grupos de trabajo, ¿ok? Acá podemos ver diferentes grupos de trabajo. Uno, por ejemplo, un conjunto de personas que está ubicada en cierta comunidad, o un grupo de personas chilenas, o de cierta nacionalidad, o de cierta comunidad. Podemos estar hablando de un grupo asociado a eso, como también un grupo, un conjunto de personas que al parecer tienen intereses comunes, ¿no? Tienen intereses parecidos, o intereses, o son más bien fanáticos de cierto, por ejemplo, grupo deportivo, ¿ok? Entonces ahí tenemos un grupo de fanáticos de cierto, digamos, deporte, como también podemos encontrar grupos, conjuntos de personas que tienen intereses, por ejemplo, espirituales similares, dentro de este contexto más espiritual, o de credo, creencia, y que comparten esa similitud. Sin ir más lejos, cuando nosotros hemos estado insertos en una institución educacional, muchas veces los profesores, los docentes, nos solicitan realizar grupos de trabajo para ciertas actividades. Entonces, al parecer ahí también estamos hablando de un grupo de trabajo y no de un equipo de trabajo. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, por fin tenemos vacaciones. Hoy en día se nos ve más dificultado ese escenario, pero digamos que imagínate que tú estás de vacaciones y tú escuchas la noticia, bueno, el grupo de veraneantes, también no hace referencia a un grupo. Al parecer hay similitud entre cada uno de los participantes cuando hablamos de grupo de trabajo. Y lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un concierto y vemos ciertos fanáticos en relación a interés de una banda o músicos, estamos hablando igualmente de un grupo de trabajo. O sea, en primer lugar podemos ver que hay similitud en intereses, por lo menos inicialmente lo que podemos ver de manera rápida en relación a un grupo de trabajo. Pero un grupo de trabajo es muy diferente a un equipo de trabajo, ¿ok? Y este equipo de trabajo
lo podemos visualizar cuando nos referimos a el concepto de equipo de fútbol, ¿ok? Al parecer, equipo de fútbol, equipo de trabajo, tiene cierta relación. Lo mismo podría ocurrir cuando en nuestra organización, la empresa en la que estamos, nos fomentan o queremos trabajar en equipo. ¿Cuál sería la diferencia esencial? No solamente aquí al parecer tenemos ciertos intereses similares o compartimos ciertos intereses, sino que además al parecer este conjunto de personas está queriendo trabajar en conjunto para cumplir con ciertos objetivos o metas fundamentales de la organización. Y al parecer, cada uno de los integrantes cuentan con ciertos roles o funciones diferentes, especializadas, versus, digamos, el resto de los integrantes. Es así como en un equipo de fútbol está el portero, está el delantero, están los laterales. Cada uno, digamos, se va a preocupar de algunas funciones en particular y va a buscar un objetivo y una meta en particular en común. Lo mismo ocurre en nuestra organización, o lo que se espera, ¿cierto?, es que trabajemos en conjunto, porque al parecer cada uno de los desempeños individuales va a ir entonces como una pieza de puzzle, ir encajando de manera perfecta con el rendimiento de los demás. Entonces, si nos damos cuenta, el equipo involucra un concepto de mayor complejidad en donde se puede vislumbrar una cooperación o una colaboración entre las partes. Entonces, no es un trabajo individual en el que mi desempeño, mis resultados son los que importan y no me interesa lo de los demás. Acá hay un estilo de cooperación entre las personas que son diferentes, cada uno va a ir cumpliendo con funciones diferentes o competencias que al parecer son personales para que la complementariedad o en el conjunto del resultado, digamos, se pueda reforzar una sinergia de equipo, es decir, al parecer el resultado del conjunto de la interacción, el producto de esto es mayor que el resultado por cuenta propia, separada, individual de cada individuo. Esto como bien a grandes rasgos para que vayamos viendo cuáles son las diferencias, pero obviamente no hemos ido, digamos, indagando en la profundidad del concepto. Entonces, cuando hablamos de equipo de trabajo, trabajo en equipo, hay una definición que aquí tal vez les pueda ayudar a diferenciar bastante lo que es un grupo de trabajo. De partida, hay una definición que vamos a ver ahora, que supone que el trabajo en equipo siempre nos va a hablar de dos o más individuos. Claro, porque en caso contrario, significaría que yo trabajo de manera individual. Cuando ya involucramos a un tercero, o otra parte, digamos, dentro del contexto que estamos, me imagino la mayoría de ustedes a nivel organizacional, estamos vislumbrando en cuanto a número de componentes de individuos. Cuando hablamos de dos o más, estamos refiriéndonos a un equipo de trabajo. Estamos teniendo como el escenario o las condiciones que debe tener entonces un equipo de trabajo. Tiene que tener dos o más entonces individuos integrantes participantes. Lo otro, estos individuos presentan una interacción social, es decir, ya sea a nivel presencial cara a cara o a nivel virtual. Y hoy en día lo vemos, que quienes podemos trabajar, porque no todos, digamos, disfrutan de esa posibilidad o viven este contexto de poder trabajar desde casa, ¿ok? Entonces, si estamos trabajando desde casa, nos estamos dando cuenta que la interacción de ser presencial, al parecer, se ha modificado y no hemos tenido que adaptar a una interacción más bien virtual. También eso implica, entonces, un trabajo con equipo, pero al parecer estas características, condiciones o escenarios de condición para trabajo en equipo no diferencia aún tanto, digamos, en relación a lo que es un grupo de trabajo, porque igualmente se podría dar estas dos condiciones que acabo de comentar en un grupo de trabajo. Además, en esta interacción compartimos objetivos, hay objetivos en comunes, uno o más objetivos en comunes. Esto mismo podría ocurrir, por ejemplo, con un grupo de trabajo, pero acá ya estamos visualizando como
la parte más esencial. Y lo otro es que en un equipo de trabajo la gente se reúne, implica reunión, conversación, interés de generar espacios de conversación, de comunicación, para poder desarrollar tareas a nivel organizacional que son relevantes. O sea, nos reunimos para poder desarrollar qué tarea vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar y cuáles son los resultados esperados, ¿ok? Entonces, un trabajo en equipo implica eso. Si nosotros estamos queriendo fomentar un trabajo en equipo, pero en verdad no estamos realizando o no estamos fomentando estas reuniones, entonces empecemos a pensar que tal vez no estamos fomentando un trabajo en equipo, tal vez estamos fomentando un grupo de trabajo. Buena pregunta. Lo otro tiene que ver, esto es sumamente importante porque esto no lo comparte un grupo de trabajo, que está dado que en esta interacción, que son dos más individuos, que tenemos objetivos en común y que desarrollamos reuniones para desarrollar tareas, además existe una interdependencia de cada uno de los participantes, es decir, mi desempeño, mi aporte, mi trabajo depende de manera recíproca, mutua, del tuyo. Es decir, mi trabajo va a afectar tu trabajo también va a afectar el mío. A eso nos referimos con interdependencia. ¿Ok? O sea, esta interacción que es social va a depender de la carga de trabajo que tengo yo, el resto, los objetivos que tengo yo y los que tienes tú, y los resultados de tu trabajo, tu desempeño, tus funciones, tu ejercicio laboral, va a repercutir en cada uno de los integrantes que componen entonces este conjunto de personas que queremos fomentar que sea un trabajo en equipo. Además, cada una de estas personas, los integrantes de este conjunto de personas, tienen roles bien diferenciados y responsabilidades diferentes. Entonces, y esto se da mucho cuando a medida que van, el conjunto de personas va aumentando, se va complejizando, por lo tanto se empiezan a diferenciar los roles y las responsabilidades. Y lo que comparte cualquier trabajo en equipo es que cada uno de los componentes o individuos pertenecen a un sistema organizacional, lo cual es muy diferente con un grupo de trabajo, porque no necesariamente no pertenecen a un sistema organizacional, tampoco, digamos, hay una interdependencia de los objetivos, resultados de cada uno de los integrantes, y tampoco necesariamente se reúnen para desarrollar aspectos tan importantes de tareas para la organización. Entonces está todo ceñido a estos últimos elementos que acabo de mencionar acá en este intento de definición de trabajo en equipo. De esta manera, los aspectos importantes o centrales de un trabajo en equipo tienen que ver con lo que estamos viendo y visualizando acá en la presentación. Uno, entonces, cada uno de los miembros tiene que pertenecer de manera formal a una organización. No es así en el caso de el trabajo, la empresa a la que usted pertenece y sus compañeros de trabajo no pertenecen acaso de manera formal a una organización. Además, existe una interdependencia. Yo necesito y dependo de los resultados tuyos en tu trabajo para que yo pueda obtener buenos resultados. Terminamos trabajando como en este tipo de engranaje. Por lo tanto, los objetivos van a ser compartidos, tus objetivos, yo voy a compartir mucho de tus objetivos en los que tengo que yo cumplir, y mi responsabilidad es ir, por ejemplo, si ocurre algún problema, si tenemos algún desafío, las responsabilidades van a ser compartidas. ¿Ok? Esta visión de trabajo en equipo es importante vislumbrarla porque si queremos implementar un trabajo en equipo, que sabemos que las investigaciones nos fomentan el desarrollar estabilidad porque tiene una repercusión, una relación directa con la productividad, crecimiento de la empresa, etcétera, va a ser fundamental darnos cuenta del tipo de visión que tenemos en relación a las personas que trabajan con nosotros. ¿Ok? Es decir, a mí me importa el resultado personal, es más importante que el grupal. Hagámonos esa pregunta, sobre todo de quiénes son jefaturas y quiénes son los principales actores de la gestión del cambio, de la gestión, digamos, del talento o de todo lo que tiene que ver con el componente humano dentro de una organización. Y claramente, como cada uno, digamos, de estos miembros pertenece de manera formal a una organización y tienen cierta interdependencia, los roles empiezan a ser, entonces, empieza a especializarse cada uno de los roles y las funciones y las responsabilidades.
Entonces, por ejemplo, cuando vemos los aspectos fundamentales y las diferencias esenciales de un grupo y un equipo, en primer lugar tenemos que saber que en un grupo de trabajo el líder, pues, es un líder y este líder es experto o es especialista en el trabajo que realiza el grupo. Es decir, la persona que es líder va a tener ciertas personas que supervisa y cada trabajo que realiza cada integrante de este grupo, el líder va a ser experto de todo lo que ocurre a nivel técnico, entonces, dentro de ese conjunto de personas. No así en el caso de un equipo, donde incluso el líder, y puede haber más de un líder, porque el liderazgo se empieza a compartir, donde cada uno de los líderes incluso puede no tener el mismo nivel de expertise o nivel o el nivel de especialización que podría tener otro integrante de este conjunto de personas, siendo él la persona que supervisa a este grupo. Entonces, esta diferencia va a ser esencial para poder entender que el aporte de cada uno de los integrantes va a ser fundamental, porque acá, en el caso del grupo, es el líder el que distribuye las tareas. El grupo de trabajo no viene de la mano tan unido al, digamos, la situación de generar espacios o reuniones para poder discutir cómo nos vamos a distribuir las tareas. Generalmente el líder es el que discute esto, es la persona que asigna, ¿ok? Y que va distribuyendo estas tareas. Por lo tanto, hay una relación totalmente de dependencia con el líder porque él es el especialista, porque él es el que va a distribuir las tareas, nadie más va a estar muy involucrado en esa tarea. En cambio, en el caso de un equipo de trabajo, el líder o los líderes son los que requieren participación del resto para buscar, por ejemplo, soluciones a cómo distribuir las tareas, qué es lo que piensa el equipo, qué es lo que vamos a hacer respecto a este problema o dificultad que estamos enfrentando o a estos desafíos. El equipo de trabajo implica un nivel de mayor profundidad en cuanto a la comunicación y por lo tanto un nivel mayor de exigencia en cuanto a las habilidades que debemos fomentar o de ir desarrollando, sobre todo, vuelvo a repetir, los que tienen mayor injerencia en la toma de decisiones, tanto a nivel de los procesos, de estructura, como de gestión a todo nivel dentro de la empresa. Entonces, podemos ver en el caso del grupo que la capacidad para alcanzar los objetivos propuestos es igual a la potencia que tiene el líder. Claro, porque este líder es el experto, ¿ok? Él distribuye. Entonces, la eficacia de un grupo se va a medir por la calidad individual. Es decir, tú como integrante va a importar tus resultados, la interacción que tú tienes con otros para poder trabajar en conjunto, la verdad no va a ser tan importante. En cambio, en el equipo, la eficacia no solamente se va a medir por la calidad, sino que además por cómo está ejerciendo profesionalmente cada miembro de este conjunto de personas y cómo estamos traspasando o estamos transfiriendo nuestros aprendizajes en conjunto dentro de la organización. No solamente en el equipo, va a repercutir a nivel de la organización. Entonces, un trabajo en equipo implica procesos de mayor complejidad, implica estar preparados, no es al azar. ¿Ok? Si queremos trabajar en equipo dentro de una organización, vamos a tener que darnos cuenta de que no es un trabajo no es una habilidad que se aprende de la noche a la mañana, y hay que tener, como en cualquier competencia, conocimientos. Sin el conocimiento, y esto es lo que estamos intentando desarrollar o inicialmente desarrollar en este webinar, va a ser importante saber que si queremos trabajar en equipo, va a ser importante tener conocimiento y sobre todo la motivación esencial de un trabajo en equipo, que lo vamos a ir viendo asociado entonces a la colaboración y a la cooperación. Para incentivar eso dentro de una organización, no es llegar y dar la orden, oye, Sergio, colaboremos. Eso implican procesos de base que son fundamentales que lo visualicen sobre todo los directivos, la gerencia, las jefaturas. Entonces, de cierta manera, para ir cerrando el tema de la diferencia entre un grupo de trabajo y un equipo de trabajo, en el caso, y ustedes pueden inferir, en el caso del grupo, el líder es el que delega, el que decide, por lo tanto, es quien exclusivamente propone reuniones, no así en el equipo.
¿ya? En el equipo, cada uno de los integrantes o el conjunto, cada uno de los miembros, los participantes, va a participar en la toma de decisiones, en lo que se discute, por lo tanto se hace un verdadero trabajo en conjunto para resolver problemas. Disculpe. Por lo tanto, la finalidad del equipo la decide el mismo equipo, no así en el grupo. ¿Estamos nosotros fomentando un grupo de trabajo o un equipo de trabajo? ¿Ya? Cuando queremos fomentar un equipo de trabajo sabemos que vamos a tener que destinar para ese mayor tiempo a la discusión de problemas, al generar reuniones, en generar incluso reuniones individuales con los miembros para saber qué es lo que piensan, cuáles son sus debilidades al parecer, cuáles son sus fortalezas y cómo esto puede ir incorporándose como un engranaje dentro de la organización para generar una sinergia entre todos. Eso es lo que podemos estar vislumbrando ahora en este minuto al ver las diferencias, ¿ok? Estamos generando, fomentando un grupos de trabajo o equipos de trabajo. Sabemos bien, por lo que nos ha dicho la literatura, de que generar equipo de trabajo repercute positivamente en la organización y lo vamos a ir viendo entonces a medida que vayamos avanzando. Por lo tanto, en un grupo de trabajo, la responsabilidad es individual. Si yo estoy en un grupo de trabajo, lo más probable es que importe mi trabajo individual y el resto, o lo que haga el resto, o cómo está el resto, me va a importar no mucho, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estemos o hemos experimentado eso, lo más probable es que si analizamos el contexto de esa organización y la visión que tiene respecto a cómo lograr una mayor productividad, nos vamos a dar cuenta que si sentimos eso, si percibimos eso, lo más probable es que entonces estuvimos insertos en un grupo de trabajo y no en un equipo de trabajo. Por lo tanto, el producto del trabajo en un grupo de trabajo va a ser individual, a diferencia de un equipo de trabajo donde la responsabilidad es, ok, individual, yo me hago responsable, digamos, de mi desempeño, de los resultados que obtengo, pero también yo me hago responsable de cómo estoy aportando al grupo. Por lo tanto, el producto del trabajo es grupal. Es decir, por ejemplo, si nos piden cumplir con cierta meta y objetivo, en un grupo de trabajo, lo más probable es que al momento de sentarnos y ver los resultados, cada uno va a tratar de defender su postura y va a tratar de justificar su trabajo individual sin incorporar el del resto. En cambio, en un equipo de trabajo, las conversaciones van a girar en torno de qué hice yo que te afectó a ti y qué hiciste tú o qué podemos hacer en conjunto para poder mejorar los resultados, porque ese resultado, que puede ser positivo o negativo, siempre nos va a hablar respecto a cómo estamos, pero en conjunto, ¿ok? Entonces es muy diferente la visión. Ahora, al parecer cuando trabajamos en equipo, empieza a ocurrir esto que se puede visualizar en la imagen. Es bastante bonito considerarlo así, ¿no? Es decir, qué mejor que estar en una organización y percibir que si yo me caigo, la unión del resto o la contribución del resto, pues puede provocar incluso de que yo, digamos, pueda afirmarme de este grupo de personas. Y eso tanto para, en el caso le ocurra al individuo que está al extremo de un, como digamos, como se visualiza acá, en el extremo del tronquito, o en el extremo opuesto, o en la mitad. Al parecer, si nos unimos, nadie cae. Eso es lo importante del trabajo en equipo, y me imagino que la mayoría de ustedes ha podido presenciar, vivenciar esa situación, versus cuando uno trabaja muy solo y se siente muy desamparado, y no apoyado, ni sientes la colaboración del resto cuando deberías sentirla, ¿ok? Entonces, a mí me interesa saber, ya que somos re poquitos en esta ocasión, me gustaría, por ejemplo, preguntarle a ustedes, ¿por qué les interesa trabajar? Porque imagino que por algo están acá, porque quieren trabajar esta habilidad de trabajo en equipo. ¿Por qué particularmente a ustedes les interesa
asistir a este webinar, ¿por qué les interesa, me imagino, mejorar en cuanto a trabajo en equipo? Ahí está el chat, los invito a participar. ¿Ok? Me interesa saber por qué razón les interesa trabajar en equipo, que hay alguna dificultad, por ejemplo, que están vivenciando hoy en día, que sea importante que yo lo considere, por ejemplo, para las conversaciones posteriores en este webinar. Bueno, hoy en día, por ejemplo, hoy en día trabajar en conjunto por objetivos en comunes se dificulta, o sea, si ya era complicado, complejo antes, con mayor razón lo va a hacer ahora, porque si trabajábamos presencialmente, hoy en día estamos un poquito más limitados en cuanto a lo que es comunicación efectiva, ¿no? Comunicación humana. La comunicación humana incluye varios elementos que hoy en día no es que se aniquile totalmente el poder de la comunicación, pero sí, obviamente, no se despliega tal cual se hace en cuanto a nivel presencial. Entonces, por ejemplo, acá hay alguien que dice, Cindy dice, particularmente me interesa potenciar el trabajo en equipo a distancia. Ok, pero ¿qué dificultades, por ejemplo, yo le pregunto a Cindy, le puedo preguntar a cualquiera de ustedes, por ejemplo, qué dificultades han visto en cuanto al trabajo en equipo a distancia? Que afecta justamente a este trabajar en conjunto para cumplir metas y objetivos comunes, ¿ok? Porque mejora la eficiencia, las relaciones, la motivación y la eficacia. Efectivamente, Fernanda. De hecho, lo vamos a ir viendo también en relación a lo que nos comentan ciertos autores o investigadores de justamente las organizaciones. Ya, ¿te interesa trabajar el equipo a distancia? Las dificultades, me imagino que ustedes sabrán bien cuáles serán. Yo puedo inferir, ¿no? Y no es que, y de hecho también me ha pasado a mí, o sea, trabajar a distancia, trabajar en este contexto, no solamente por digamos, la modalidad de trabajo, sino que también hay repercusiones emocionales hoy en día en cada uno de nosotros y también en cada uno de los integrantes de un equipo que hay que tomar en consideración, que hay que considerar. Porque nos vamos a ir dando cuenta que el trabajo en equipo no es solamente, oye, trabajemos para cumplir una meta que tenemos y una meta y un objetivo en común. Implica mucho más allá. O sea, siempre cuando hablamos de procesos en los que se involucre el comportamiento humano, nos vamos a topar con, con elementos complejos a considerar y a desarrollar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, eh, ¿por qué sería importante trabajar esta competencia, ya el trabajo en equipo? Acá, por ejemplo, yo llegué a un autor que es un experto, es consejero y asesor de diferentes empresas. Él es un doctor en cuanto a comportamiento organizacional, o sea, estamos hablando de alguien que sabe, ¿no? O sea, alguien que se ha dedicado a investigar, que ha escrito libros, artículos científicos, y esto para los directivos, ¿ya? En temas de desarrollo e implementación de estrategias que van encaminadas, obviamente, al crecimiento y la rentabilidad. O sea, acá ya nos da luces de que esta es una temática que al parecer tiene una repercusión importante en el crecimiento y la rentabilidad de un negocio o de una empresa. Y él dice, y este autor habla de que para poder hacer crecer y hacer más rentable un negocio, una organización, etcétera, esto debe pasar necesariamente por una adecuada administración del talento humano, manejo del cambio y la cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura organizacional, siempre vamos a hablar de algo que involucra las percepciones humanas o lo que interpretamos en una organización asociada a una percepción, en el fondo, interpretación de bienestar o malestar dentro de una organización, y se sabe entonces que la percepción que podemos tener respecto a diferentes elementos dentro de una organización va a repercutir enormemente en la productividad entonces y el desempeño de cada uno de los integrantes de
cierta organización. Por lo tanto, acá ya este experto en la materia nos está dando luces de que, ok, queremos crecer, queremos ser más rentables, queremos aumentar la utilidad, entonces preocupémonos de administrar el talento humano, de manejar adecuadamente el cambio y la cultura organizacional. Él estudió, en este libro que él escribió de equipos extremos, estudió a 2 empresas importantes en su rubro, que él considera como empresas exitosas. ¿Ok? Él la estudió y se dio cuenta que los mejores líderes necesitan, entonces, tener la habilidad de construir equipos cuyos resultados estén encaminados en la visión de una compañía o grupo. O sea, no es nada realmente grandioso, nada se puede alcanzar desde ahí si no es a través de un equipo de personas talentosas, dedicadas. Pero basta simplemente eso, basta simplemente tener personas que son talentosas. Él dice los equipos extremos, asociados a estos equipos que son exitosos en sus rubros, se caracterizan porque trabajan fuertemente en 2 direcciones, resultados y relaciones. Es decir, no, al parecer propiciemos que trabajemos en conjunto para lograr cumplir metas y objetivos, pero además, si yo quiero trabajar en equipo, yo quiero lograr que digamos, propiciar el trabajo en equipo, porque esto me va a ayudar al crecimiento y la rentabilidad de una empresa, propiciemos, manejemos, gestionemos las relaciones. Eso es lo que nos habla este autor. De hecho, él visualiza entonces en este estudio que hizo, por ejemplo, a Pixar, que ya está Airbnb, visualiza que estas empresas tienen equipos altamente comprometidos, es decir, que están apasionados por su trabajo, que están dispuestos a enfrentar los desafíos, porque esto generalmente cuando se quieren generar productos o servicios nuevos, ya un gran desafío para las empresas y en esto claramente han sido exitosos. Y dice, es una señal de alarma cuando en un equipo, lo más probable en un grupo de personas, tú ves que hay personas que dejan de esforzarse o de que dejan de esforzarse, es decir, nos habla de los resultados, la importancia del desempeño de esta persona en relación a los resultados, pero además dejan de ser transparentes en sus opiniones sobre los integrantes del equipo y sobre el líder, el líder de entonces este conjunto de personas. Es decir, al parecer si vemos en nuestro lugar de trabajo que importan más los objetivos individuales, y además tú te empiezas a dar cuenta de que hay una falta de esfuerzo o desmotivación en ese aspecto, y además, al parecer, no hay una transparencia en la comunicación, hay que poner ojo, ¿ok? Lo más probable es que no estamos fomentando adecuadamente un trabajo en equipo. De hecho, él dice, acá para finalizar, dice, un equipo para ser exitoso necesita estar dentro de una compañía cuya cultura provea las condiciones para el trabajo en equipo, es decir, acá la atribución de la responsabilidad principal en cuanto a propiciar trabajo en equipo no recae única y exclusivamente ni recae en los miembros, ¿ya? O sea, en los trabajadores, ¿ok? Va a ser importante, obviamente, si tenemos personal que está incentivado para trabajar en equipo, en cooperar y colaborar y cooperar, sumamente fundamental. Sin embargo, lo más probable es que ese incentivo de trabajar en equipo que puedan tener algunos integrantes pueda verse afectado o mal afectado cuando en una cultura no se proveen las condiciones necesarias para un trabajo en equipo. Es decir, yo puedo tener mucha intención de trabajar en equipo, no siendo un líder ni, digamos, un gran propulsor de este desarrollo, puedo tener todas esas intenciones, pero si el trabajo, digamos, si la organización no provee las condiciones necesarias, va a ser contraproducente, ¿no? O sea, vamos a ir perdiendo fuerza en el trabajo de equipo. Él habla, por ejemplo, si el sistema de compensaciones solamente felicita el esfuerzo individual por alto rendimiento, lo más probable es que no estemos propiciando un trabajo en equipo. Entonces, ok, como trabajadores, como líderes, tenemos que incentivar el trabajo en equipo, si queremos colaborar y cooperar con los demás, sumamente importante, pero sobre todo gran atribución y responsabilidad para quienes, digamos, pueden generar los cambios fundamentales de base estructurales en una organización. De hecho, ¿qué es lo que dicen los estudios? Uno, los estudios dicen que
construir un equipo de trabajo no solamente afecta a la organización, sino que al propio desempeño de los equipos y al desempeño de la organización en general. ¿Ok? Por lo tanto, hay que incentivar, al parecer, el trabajo en equipo. Lo otro, la investigación en los diferentes artículos, los investigadores se dan cuenta que muchos gerentes, muchos líderes, muchas jefaturas quieren propiciar el trabajo en equipo, pero no conocen, en la mayoría de los casos, los factores que afectan la efectividad de los equipos de trabajo. Entonces, ¿cómo yo voy a querer mejorar un equipo de trabajo? ¿Cómo quiero fomentar un equipo de trabajo si yo desconozco qué es lo que afecta la efectividad de esto mismo? Y por otro lado, también los estudios mencionan, o autores, no solamente estos que se mencionan acá, hay muchos otros que hablan de que un adecuado establecimiento de competencias va a ser fundamental para un adecuado funcionamiento de los procesos de gestión humano. Y un trabajo en equipo implica procesos de gestión humana, ¿ok? Por lo tanto, también acá habla de que hay que detectar, al parecer, cuáles serían las habilidades fundamentales de cada uno de los miembros para poder realizar un proceso de gestión efectivo, humano. Y lo otro, repitiendo un poco lo que estaba comentando antes de cambiar la diapositiva, es que los aspectos estructurales de una organización o de los equipos no es importante. Es sumamente importante considerarlos, porque si sabemos bien qué aspectos estructurales están repercutiendo de manera negativa, va a ser más fácil por parte de los gerentes, los directivos, la gente que, digamos, puede realizar estos cambios o manipular directamente estas variables que están afectando negativamente entonces al desempeño exitoso de un grupo de personas. ¿Qué aspectos estructurales, por ejemplo, pueden ser importantes? Por ejemplo, uno, la composición del equipo. Entonces, son temáticas que se tienen que ir analizando. No es simplemente decirse que quiero trabajar en equipo, quiero que trabajemos todos en conjunto, que colaboremos. No, hay que fijarse en la estructura de, entonces, este grupo de personas. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la composición del equipo? ¿Quiénes lo componen? ¿Cuáles son las tareas y el diseño de las tareas? La heterogeneidad digamos, de los diferentes miembros, porque cuando hablamos de homogeneidad, estamos hablando de grupos de trabajo. Entonces, sabemos que en un equipo va a existir la heterogeneidad y, por lo tanto, las diferenciaciones de roles. Tenemos que estar atentos, entonces, por lo tanto, qué competencias, habilidades técnicas o habilidades blandas requiere cada una de las personas. Acá, en el fondo, es fijarse en los integrantes no como un número más, sino que como una persona individual, diferente, diversa en su mundo, y no solamente considerando cada uno de los integrantes en esa perspectiva. Y además el contexto organizacional. O sea, si no nos fijamos ni en el contexto ni en todo lo otro que estoy comentando a nivel estructural, difícilmente podremos trabajar en equipo. Y hoy en día se hace sumamente necesario porque el confinamiento, el aislamiento, independiente si tenemos que trabajar, digamos, salir de casa o no, generan repercusiones a nivel emocional y psicológico que es imposible, digamos, no considerar, sobre todo si tenemos que gestionar entonces un grupo humano, y que queremos que este grupo se convierta en un equipo, ¿no? En un equipo que trabaja en conjunto. Entonces, estos estudios lo que nos dicen, ¿es importante? Sí, es importante, ya lo mencionamos. Lo más probable es que usted quiera incentivar esto, pero desconoce muchas temáticas, lo más probable es que ocurra eso. Lo más probable es que tal vez usted desconoce qué habilidades son las que debe, digamos, fomentar en cada uno de los miembros, porque no es en el conjunto. Se puede en el conjunto, obviamente, siempre hay valores, o sea, habilidades transversales, pero acá nos insta a indagar y visualizar la individualidad de cada uno de los integrantes. Entonces, todo esto va a ser importante, y la estructura. ¿Qué estructura tiene su organización, su equipo, el conjunto de personas que, por ejemplo, tiene a cargo o con las que trabaja? Entonces, son aspectos fundamentales que no podemos dejar de mencionar. Todo esto porque la importancia, en otras palabras, resumidas cuentas, queremos incentivar equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque al parecer tienen, digamos,
el trabajo en equipo fomenta el conseguir los resultados que buscamos. Es decir, se fomenta, lo que se busca fomentar es la efectividad del conjunto de las personas que trabajan en una organización. Y hay estudios, hay varios autores que, digamos, llegan a la misma conclusión y dicen, bueno, para lograr esto, para conseguir los resultados que buscamos, para lograr la efectividad, en otras palabras, al parecer tenemos que esto se obtiene mediante 3 indicadores, ¿ok? Y estos 3 indicadores son sumamente importantes considerarlos para análisis, para poder indagar, para poder realizar un diagnóstico de si lo estamos haciendo bien o no. Entonces, uno de ellos tiene que ver con que, oye, yo puedo obtener efectividad, ¿ok? Si yo me fijo en los resultados productivos de este conjunto de personas. En cuanto a la cantidad, no solamente la cantidad, digamos, de lo que produce o genera un conjunto de personas, sino que en la calidad, ¿ok? Cantidad, calidad. Por ejemplo, en la satisfacción de los clientes, también se mide así los resultados productivos y en la velocidad de lo que ofrecemos o generamos en conjunto. Eso por una parte. Yo puedo obtener efectividad por los resultados productivos que acabo de comentar y además en cuanto a indagar respecto a la proyección que tienen los miembros de un equipo, ¿en qué sentido? Es decir, qué tan deseoso está cada miembro de este conjunto de personas en poder trabajar a futuro en equipo con cada uno de los integrantes. Eso es un buen indicador que nos habla de que si en el caso tienen una proyección positiva y desean participar a futuro con cada uno de los integrantes de este conjunto de personas, lo más probable es que podamos ser efectivos y podamos conseguir los resultados que buscamos. Lo mismo ocurre con la satisfacción de necesidades personales, ¿ok? Trabajamos por un conjunto de metas y objetivos en común, pero también al parecer, para poder lograr efectividad en una organización, no va solamente a importar los resultados productivos, sino que también qué tan satisfecho me siento yo en cuanto a mis necesidades dentro de este conjunto de personas. Pienso, obviamente tengo que pensar en los demás, pero también tengo que visualizar la satisfacción de mis propias necesidades personales, ¿ok? Cuando nos damos cuenta de esto, podemos darnos cuenta que si vemos a alguien que no se visualiza mucho tiempo en una organización, hoy podemos decir, mira, este es un indicador que puede afectar la efectividad de mi grupo o conjunto de personas que trabaja entonces en una unidad, en un área, etc. Y qué tan satisfecho se encuentra esa persona en relación a sus necesidades personales. Como bien vemos, el trabajo en equipo, este conjunto de personas de 2 o más, con estos intereses en comunes compartidos, que comparten liderazgo, se comparte liderazgo, que en el fondo comparten una interdependencia, una relación, dependencia recíproca, mutua entre cada uno de los integrantes, nos damos cuenta que esta habilidad es una habilidad porque se puede desarrollar, ya como cualquier otra competencia se puede desarrollar, esa es como la buena noticia, solamente que para desarrollarlo implica un esfuerzo continuo sistemático, implica implementar metodologías, implica esfuerzos individuales, colectivos. ¿Ok? Y sobre todo, vuelvo a repetir, propiciado por los principales actores que generan estos cambios, que pueden generar estos cambios. Ya hablamos que la estructura es sumamente importante, no sacamos mucho incentivar y buscar personas que quieran trabajar en equipo si la estructura no está fomentando el trabajo en equipo. O sea, partamos desde ahí. Un ejemplo de eso, como lo estábamos viendo, del tema de las compensaciones. Entonces, y para poder desarrollar esta habilidad tenemos que tener conocimiento, tenemos que saber hacer, tenemos que tener la intención de querer entonces trabajar en equipo. Y ya sabemos cuál es la importancia entonces de eso en una organización. Es así que, por ejemplo, esta competencia o esta habilidad de trabajo en equipo implica, vuelvo a repetir, entonces según la definición, implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás. Cuando yo quiero colaborar y cooperar con los demás, no significa que mis intereses personales ni mis objetivos personales son menos importantes que los tuyos.
implica la integración de la satisfacción de mis necesidades personales, mis objetivos personales, con los del grupo. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener súper en cuenta. O sea, si alguien me dice, bueno, que estoy desempeñándome en este trabajo, pero la verdad es que no me veo muy satisfecha yo en mis propias necesidades, ok, ojo, tal vez hay que fomentar, parece que el trabajo en equipo, ¿ok? Y ese es un trabajo complejo, propiciado entonces por todos los integrantes, pero también por entonces los principales actores, gestores del cambio, porque esto implica una visión diferente en una organización, una visión en conjunto. Entonces yo colaboro y coopero no porque, o sea, porque también me importan mis necesidades personales individuales, pero es porque también me interesan las tuyas. Y cuando yo quiero colaborar contigo y quiero cooperar, me estoy comprometiendo a un nivel interpersonal en el que a mí me interesa la relación que yo tengo contigo, porque si no me interesa la relación que tengo contigo, lo más probable es que yo no colabore ni coopere genuinamente. Por lo tanto, esta habilidad nos habla de una colaboración y participación, o sea, una predisposición de nuestro ánimo a querer que el otro le vaya bien, a querer que el éxito ajeno también va a ser un éxito personal, ¿ok? Lograr eso es difícil cuando sabemos que las estructuras no están acompañándonos organizacionales a fomentar eso. Bueno, acá hay personas que nos están haciendo algunas consultas. Yo, la verdad es que para los que no puedan continuar, es importante como hacer un stand-by y poder comentarles de que esta presentación sí se envía por correo, se envía la presentación en conjunto con el video, y claro, la idea por lo mismo se les envía porque también así ustedes pueden entonces, digamos, entregárselos a los miembros de su equipo de trabajo, ¿cierto? Esa es la idea, que sea un equipo. Ok, acá también hay una duda de Mónica, la vamos a ir viendo después de finalizar entonces esta definición, ¿ok? Entonces, como retomando el tema, para que sea genuino implica sentarnos a conversar con cada uno de los integrantes y poder entonces encaminarlos, porque esa es la función del líder, ¿no? El líder lo que hace no es delegar simplemente, ni evaluar, ni ir controlando los resultados que tú estás teniendo. Liderar significa influenciar en los otros para poder provocar, y de manera sistemática, ¿ok? Continua, es un trabajo continuo el del líder, para poder provocar cambios positivos en el ambiente. ¿Cómo yo voy a propiciar cambios positivos en el ambiente si yo no tengo claro la percepción que tiene cada uno de los integrantes respecto, por ejemplo, a este conjunto de personas o al resultado que obtenemos de este conjunto de personas que intentan trabajar en equipo? Entonces, esto es muy diferente, por lo tanto, entonces, a el concepto de, entonces, competencia, ¿ok? Cuando tú compites con alguien, lo más probable es que la relación con el otro no te va a importar mucho, ¿ok? Tenemos que fomentar, o sea, fomentar esta competencia, esta habilidad, implica un cambio de visión, ¿ya? Un cambio de visión. Los cambios a ese nivel no son de la noche a la mañana, y cuando no están propiciados por los altos directivos, por la gerente, por las jefaturas, se hace más difícil trabajar en equipo, y sabemos que cuando atacamos desde ahí el problema, es decir, cuando lo atacamos desde la base, o de quienes generan estos cambios, deben generar estos cambios, facilitan estos cambios, sabemos que esto repercute en la productividad de nuestro equipo, en el rendimiento, en hasta la participación que puede tener en el mercado. Entonces, por esa razón es que los investigadores han indagado tanto en esta temática, porque no solamente fomenta un buen ambiente laboral, la buena relación entre las partes, sino que además, a nivel estratégico, la empresa crece, ¿no? La empresa gana a nivel estratégico. Entonces, bueno, ahí está, para que sepamos que, digamos, en esta definición, para que sepamos que la colaboración y la cooperación es fundamental, entonces, dentro de un equipo de trabajo. Y cuando hablamos de esto, es que también incluimos las necesidades personales satisfechas, ¿ok? Eso es sumamente importante.
¿Cómo vamos a satisfacer las necesidades personales de cada uno de los individuos si no los conocemos, si no sabemos qué necesitan mejorar? ¿Cómo vamos a incentivar el sentido de pertenencia de los trabajadores, de los miembros de un conjunto de personas que trabajan en un área, en unidad, si no nos preocupamos de esto? Sobre todo en este minuto, donde lo más probable, el sentido de pertenencia, se puede ir debilitando, sobre todo porque no tenemos este contacto permanente, o puede ser que no estamos generando las instancias de conversación suficientes. Y sobre todo, bueno, vuelvo a comentar, hoy en día estamos en este contexto, ya algo he mencionado, pero la pandemia mundial ha repercutido a todo nivel, no solamente en cuanto a lo económico. O sea, generalmente yo diría que en mayor parte, muchas de las personas que he entrevistado últimamente para procesos de reclutamiento y selección, la mayoría han sido desvinculados por esta contingencia. Entonces, claramente esto conlleva una serie de dificultades en el núcleo familiar, económico, ya sabemos todo lo que es eso, cambia nuestro estilo de vida, estamos trabajando. Estaba leyendo hace poco que uno de los grandes desafíos en este contexto es el poder trabajar en casa cuando al mismo tiempo, en simultaneidad, debemos realizar quehaceres laborales. ¿En qué minuto me conecto a trabajar y en qué minuto me desconecto del trabajo? Considerando las repercusiones emocionales de por sí de este confinamiento, aislamiento, o de tener como a este enemigo invisible que puede ser fatal, ¿no? Entonces, hay que considerar todo esto dentro de un equipo de trabajo, de lo que queremos fomentar como equipo de trabajo, porque también a nivel comunicacional va a plantear ciertos desafíos, ya sea porque, por ejemplo, no tenemos la tecnología suficiente, la herramienta, no hemos interesado, por ejemplo, en que nuestros integrantes cuenten con un notebook adecuado, la conexión adecuada, o estamos solamente pidiendo resultados, ¿ok? Estamos simplemente recordando que tenemos que cumplir con objetivos en comunes, o también estamos preocupándonos de cómo está cada uno de nuestros trabajadores o, digamos, participantes. Y esto genera obviamente ciertos problemas o conflictos. Los conflictos siempre van a ir de la mano o se van a generar en contexto interpersonal, ¿ya? O sea, el conflicto siempre nos habla de una incompatibilidad de intereses con otras personas, de objetivos, de conocimiento, incompatibilidad de emociones, y en este contexto al parecer se hace mucho más latente. Entonces, bueno, ahí también pueden ir viendo que a nivel emocional, el trabajar en casa, realizar labores domésticos, puede generar un aumento de la hormona de cortisol, o lo que comúnmente se denomina estrés, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando estamos estresados? Esta hormona lo que hace es que se vuelve tóxica para el cerebro, entonces empieza a disminuir la concentración, aumenta la ansiedad, los estados anímicos depresivos, los ataques de pánico, fobias, irritabilidad. Uno está más irritable. Cuando tú estás estresado, eres más propenso a enojarte, ¿no? Existan cambios en el humor y se altere el sueño. Son varios síntomas que, por lo menos yo, al conversarlos con diferentes personas en este contexto, al parecer resuena más hoy en día. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en equipo considerando que estamos emocionalmente más susceptibles? Eso es fundamental considerarlo. No podemos aislar un trabajo en equipo, cualquier gestión humana que se quiera realizar, separarla de las emociones, ¿ok? Porque nos vamos a dar cuenta que la competencia de trabajo en equipo, que sí, ok, implica colaboración, implica cooperación, a su vez va de la mano con otras habilidades que son importantes desarrollarlas. O sea, cuando trabajamos en equipo, sobre todo la gente que ejerce un rol de jefatura, va a tener que ser experto en trabajar en equipo. Usted tiene que instruirse, tú tienes que prepararte para trabajar en equipo, si quieres generar un mayor beneficio a nivel organizacional, vas a tener que ser experto o intentar serlo en una habilidad fundamental que es la comunicación, ¿ok? Entonces acá están las competencias que son imprescindibles. Uno, cualquier habilidad asociada
a la calidad o a la preocupación de la calidad de los resultados en mi organización. Cuando yo quiero mejorar la calidad de algo, ¿ok? Cuando quiero mejorar la calidad de los servicios, la calidad de los productos que estamos ofreciendo como organización, si queremos mejorar la rentabilidad, tenemos que mejorar la calidad, fundamental. Cuando queremos mejorar la calidad, hablamos de que hay un incentivo de querer mejorar, y cuando queremos mejorar algo, lo primero que vamos a hacer es realizar un diagnóstico. Es decir, mirarnos a un espejo, mirar a un espejo el grupo de personas que, digamos, con los que trabajamos, y desde ahí, desde una conversación súper honesta y de diversas conversaciones, ir detectando en qué hemos fallado, cuáles son nuestros errores, cuáles han sido los resultados negativos, qué variables crees tú que están interfiriendo para poder trabajar de la mejor manera posible. Y detectar esto no es fácil, ¿ok? Realizar este diagnóstico no va a ser un proceso fácil, pero no vamos a poder realizar un trabajo en equipo adecuado sin antes haber hecho ese diagnóstico. Sobre todo las personas, vuelvo a repetir, parezco loro repitiendo, pero sobre todo las personas que tienen una injerencia a nivel estructural o que promueven o generan los cambios o están involucrados en poder generar o propiciar cierta visión organizacional. Entonces, va a ser fundamental este diagnóstico cuando se detectan las posibles variables o tenemos cierta hipótesis respecto a lo que está afectando negativamente el equipo. Lo más probable es que empecemos entonces a dar ideas en conjunto a nivel conversacional para ver cómo podemos mejorar lo que estamos fallando. Frente a eso, después de detectar y de, digamos, establecer y definir lo que podemos mejorar, lo otro va a ser llevar a cabo una planificación de estas variables en, digamos, en el conjunto de personas con las que queremos trabajar en equipo. Y cuando nosotros tenemos esta capacidad de ir detectando estos errores, debilidades, vamos a estar abiertos en este ejercicio que es de detección de errores, debilidades, pero también de definición de, digamos, hipótesis, de planificar y realizar mejoras, significa que vamos a estar abiertos entonces al aprendizaje. Ese es el aprendizaje de equivocarse, es saber detectar en qué fallamos, no solamente quedarnos en que fallamos, sino cuáles serían las mejoras que podemos realizar. Y no solamente quedarnos en qué es lo que tenemos que mejorar, sino que además cómo nos planificamos, cómo nos organizamos para poder mejorar entonces en esto, que en este caso sería el trabajo en equipo. Si ustedes se dan cuenta, en todo minuto, para poder llevar a cabo un ciclo de calidad adecuado en una empresa, vamos a tener que conversar con el otro. Y esto yo diría que es obviamente, sí, lógicamente la actividad humana que más vamos a realizar en cualquier contexto, sobre todo a nivel organizacional. Lo que más vamos a realizar es conversar con un otro, ¿ok? O comunicarnos más bien. Nos vamos a comunicar constantemente. Hasta las personas que trabajan vía remota van a tener que comunicarse constantemente. Mala noticia, sobre todo la gente que es más introvertida, que no le gusta mucho el contacto con el otro, pero en ese caso es algo que jamás vamos a poder, digamos, no vamos jamás a poder escaparnos de la comunicación. Y por esa razón es que se hace muy importante visualizar lo imprescindible que es entonces la comunicación, y la comunicación nos vamos a ir dando cuenta que la comunicación para que sea efectiva, hola, hay una persona que está sin el micrófono desactivado, se le agradecería que pudiera desactivarlo para no tener dificultad en el webinar. Entonces, como estaba comentando, comunicación efectiva va a ser entonces la habilidad o competencia en la que vamos a tener que convertirnos expertos o intentar serlo para poder trabajar en equipo. Si no estamos conscientes de esto, difícilmente podemos trabajar en equipo. ¿Y qué implica la comunicación efectiva? Implica la habilidad de respetar al otro,
en la comunicación, una responsabilidad, un respeto mutuo y la libertad que yo tengo de poder comunicarme contigo y viceversa. Y lo otro también es reconocer a los miembros del equipo, no solamente reconocerlo, mira, tú te llamas así, tú haces este trabajo, tienes este cargo, sino que reconocer cuáles son las debilidades, las fortalezas de tú como individuo único, irrepetible, dentro, digamos, de este conjunto de personas. Hola, hay una persona que tiene el micrófono entonces habilitado, le pediría por favor que lo pueda... Eso, muchas gracias. Entonces, reconocer a los miembros del equipo no solamente, oye, tú tienes esta debilidad, esta fortaleza, sino que además el valor, el aporte de cada uno de los miembros. Una cosa es reconocer y lo otro es también la retroalimentación que yo tengo con mi equipo o con este conjunto de personas que yo quiero desarrollar como equipo de trabajo. Entonces, vamos a tener que tener súper claro el tema de la comunicación. Ahora, hablar de comunicación da para largo, muy largo, entonces lo fundamental, nos vamos a centrar hoy día en cuanto a la comunicación. Lo importante que ustedes sepan es que lo importante es que ustedes sepan cuando hablamos de comunicación es que cuando estamos comunicándonos con otro, conversando con un otro, nos vamos a ir afectando mutuamente. Es algo que usted no puede eludir. Es decir, cuando yo me comunico con otra persona, voy a afectar al otro porque uno de los componentes de la comunicación humana tiene que ver con la emoción. Cuando nos comunicamos con un otro, damos cuenta de un lenguaje, de cierta emocionalidad y de cierta corporalidad. Y ya los estudios han demostrado, y esto obviamente esto es como un trabajo en equipo, ¿no? Cuando los componentes de la comunicación trabajan como un trabajo en equipo. O sea, la emoción va a afectar al lenguaje, el lenguaje a la emoción, la corporalidad, la emoción y así. Todos se van a afectar mutuamente, una relación de dependencia mutua. Entonces, todos sabemos, y los estudios, vuelvo, digamos, retomando ese tema, es que el 93% de lo que nosotros interpretamos en la comunicación con el otro tiene que ver con la comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal siempre nos va a dar cuenta de cierta emoción. Si nosotros no somos hábiles para poder detectar esto y creemos que es irrelevante el tema de las emociones dentro de un grupo de trabajo, de equipo de trabajo, va a ser muy difícil que nos podamos centrar en la gestión humana que se da para poder ir propiciando un trabajo en conjunto post metas, cumplimiento de metas y objetivos. Eso es algo fundamental. Y esto es algo importante que lo tengan muy en cuenta, la visión de los altos directivos, de los gerentes y de las jefaturas, porque es imposible que nosotros no comuniquemos. O sea, hasta la persona más introvertida, la persona que no está emitiendo ninguna palabra alguna, esa persona se está comunicando, ¿ok? No solamente se comunica el que emite palabras, ¿ok? Se comunica igualmente, por lo tanto, en este contexto vamos a tener que centrarnos entonces en la comunicación, sobre todo a distancia, que tenemos con nuestro personal o con el grupo de trabajo con el que, digamos, intentamos trabajar en equipo, es entonces reconocer cuáles son las emociones de este equipo de trabajo e ir gestionándolas adecuadamente. O sea, no es tanto lo que nosotros digamos entonces, cómo lo digamos. Entonces, de esta manera, la comunicación efectiva, que vuelvo a repetir, esto da como para otro webinar, lamentablemente por tema de tiempo no vamos a poder profundizar como queremos en esta habilidad, pero tienen que saber que la comunicación humana tiene dos facetas, es hablar y escuchar. Y yo voy ahora a centrarme única y exclusivamente a el escuchar, ¿ya? Y ahí vamos a ir cerrando, es el webinar del día de hoy. El escuchar va a ser fundamental porque ¿cómo yo voy a poder fomentar un trabajo en equipo si yo no me centro en la individualidad de cada componente integrante de un conjunto de personas? Entonces, ¿cómo yo voy a querer que esta persona genuinamente colabore, coopere, si yo no me intereso en esta persona, en su individualidad y en, digamos, en la particularidad de su aporte en la organización?
Por lo tanto, yo voy a tener que, si quiero propiciar un buen trabajo en equipo, yo voy a necesitar escuchar activamente a cada uno de los miembros. De hecho, si yo no sé mucho, si yo no sé cómo hablar adecuadamente, me refiero a hablar en cuanto a lo que entendamos de comunicar y poder influenciar a los otros, va a ser fundamental la escucha. ¿Ya? Porque si tenemos la visión adecuada para poder, la postura adecuada para poder entender al otro, o escuchar o interpretar adecuadamente lo que me quiere decir el otro, lo más probable es que lo otro se vaya dando de manera natural. ¿Ya? Lo más probable es que si yo sé escuchar activamente, sé escuchar adecuadamente a cada miembro de un equipo, de un grupo de personas, lo más probable es que el habla, lo que yo voy a hablar o voy a emitir en cuanto a contenido, va a jugar, va a facilitar la comunicación en el conjunto. Entonces, saber muy bien que la escucha descansa en un fenómeno biológico que es el oír. O sea, todos escuchamos, o sea, todos oímos sonidos en interacción, digamos, en el ambiente, y distinguimos estos sonidos en relación a esta interacción, descansa en este fenómeno biológico, pero el escuchar pertenece al dominio del lenguaje. El escuchar al otro implica implica que yo estoy interactuando con un otro, siempre se va a constituir en una interacción con el otro, ya sea a nivel virtual o a nivel entonces presencial. Entonces cuando nosotros escuchamos nos vamos dando cuenta que escuchar no solamente oír, además es interpretar, esa es la escucha activa. La escucha activa es interpretar lo que el otro me está diciendo. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, cuando decimos que estamos escuchando a alguien, la verdad estamos interpretando lo que dice. Entonces, dentro de esta interpretación, y sobre todo se va a dar ahora que se puede distorsionar los mensajes porque no estamos acostumbrados a modalidades como, no sé, el teletrabajo, va a ser fundamental darnos cuenta de la postura primordial que tiene la escucha. Y no solamente la postura de la escucha, sino que la postura fundamental para trabajar en equipo. Nos vamos a ir dando cuenta que tiene que ver con eso. ¿Y por qué? Porque prácticamente nos vamos a comunicar constantemente. O sea, si queremos trabajar en equipo, nos vamos a comunicar a diario. Por lo tanto, la postura fundamental de la escucha es una postura y una visión que se debe compartir en la organización si queremos trabajar en equipo. Y eso tiene que permear todo el resto en cuanto a la estructura. Si no se hace en esa dirección, no vamos a poder generar equipos de trabajo fuertes ni extremos, como comentaba este autor. Entonces, la postura fundamental de la escucha está muy asociada a lo que podemos visualizar en esta imagen. De hecho, ahí vemos dos individuos y la verdad es que están visualizando el mismo estímulo visual, pero hay uno que dice, ¿sabes que yo veo un 6? Y el otro dice, ¿sabes que yo veo un 9? ¿A qué nos referimos con esto? Alguno está equivocado y el otro está en lo correcto. La verdad es que ambos están en lo correcto. Lo que ocurre acá es que la postura fundamental de la escucha, de cualquier que tenemos que tener muy presente en la interacción humana, y cuando trabajamos en equipo, es que la postura fundamental de la escucha se basa en una postura humana fundamental que está basada en el respeto. Es decir, yo respeto tu punto de vista, lo que tú piensas es tan legítimo como lo mío, porque tú eres tan autónomo como yo. Y la visión que yo tengo de las cosas no es absolutista. Cuando yo tiendo a tener una visión absolutista, es decir, yo soy una persona terca, de una idea fija, cerrada, y me cuesta aceptar otras ideas o otras visiones de mundo, me va a costar respetarlas, claramente. Lo más probable es que yo haga sentir mal al resto cuando tengo ese tipo de postura. Entonces, la postura de la escucha y de un trabajo en equipo implica un esfuerzo asociado a una postura humana fundamental. Tenemos esa postura en nuestro trabajo de equipo, quienes propician esto o quieren propiciarlo, tú tienes esa apertura en la postura para poder fomentar un adecuado trabajo en equipo que se basa en la conversación, que se basa en la comunicación, que va a ser fundamental entonces para poder propiciar estabilidad. Eso es digamos, una pregunta importante para hacer. La escucha activa siempre va a implicar en el fondo yo escuchar, interpretar lo que tú dices, pero asegurándome de que realmente estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. ¿Y cómo yo me aseguro de eso? Preguntando, indagando. Ya lo más probable es cuando yo quiera hablar contigo y escucharte activamente, voy a seguir todos estos tips que aparecen acá, que ustedes después lo pueden visualizar. Entonces la presentación, que lamentablemente no vamos a poder profundizar como queremos, pero va a ser importante considerar todos esos tips. Lo fundamental de la escucha activa y lo que queremos decir, siempre nos vamos para poder digamos, saber qué es lo que tenemos que decir, en qué momento. Primero,
fijarnos en las emociones de nuestro equipo. El mensaje que yo quiero dar, se lo voy a dar a alguien, en qué situación se encuentra esa persona emocionalmente, por qué no me siento primero a hablar, a indagar en qué situación se encuentra esa persona para poder después generar un cambio, una influencia, digamos, de conducta, que eso es lo que se busca en la comunicación. Siempre en la comunicación hay una intención comunicativa, y la intención comunicativa siempre va de la mano con querer influenciar al otro y generar cierto cambio o cierta influencia. Yo no puedo influir en el otro si yo de base no me fijo en qué estado emocional se encuentra la persona. Yo no puedo llegar y decirle a una persona enojada, a una persona que está muy estresada, está muy deprimida en este contexto, a distancia, oye, sabes que necesito de ti esto y esto y esto, si antes no me preocupé en cómo se encuentra la persona, en qué situación te encuentras, qué ventaja está, qué dificultades estás teniendo hoy en día. ¿Cómo yo voy a generar el sentido de pertenencia? ¿Cómo yo voy a querer que esa persona colabore conmigo si yo veo que no están colaborando conmigo desde la emoción? La emoción es un aspecto fundamental en el trabajo en equipo. Y hoy en día se hace mucho más latente y mucho más importante visualizarlo. ¿Cómo decirlo? ¿Qué actitud adoptar? Siempre en relación a esta base de la emoción. Y lo que yo voy a hablar, voy a intentar hablar siempre para poder saber, verificar la correspondencia de lo que estoy interpretando con lo que me quiere decir el otro. ¿Ok? Y lo otro, yo voy a hablar, sobre todo si a mí me afecta el comportamiento de otra persona, hasta de mi jefatura. Yo voy a generar una instancia de conversación para poder entonces expresar qué es lo que me pasa, por qué me pasa, siempre hablando desde a mí, lo que me afecta a mí, y por qué me afecta y qué necesito y qué sentimientos me produce. Esto se llama la asertividad. Tampoco vamos a poder indagar hoy en día en profundidad respecto a eso. Recién ahí, cuando nosotros ya nos volvemos expertos en comunicación, cuando nosotros nos volvemos un experto en poder fomentar trabajo en equipo, después podemos generar grupos, o sea, trabajos de equipo excelentes. ¿Ok? Que favorecen la excelencia en trabajo de equipo. Recién ahí vamos a poder innovar, recién ahí vamos a poder generar un ciclo de sinergia, recién ahí vamos a poder generar un ciclo de creatividad grupal. Pero inicialmente va a ser importante centrarnos en la calidad, y para eso necesitamos sí o sí la habilidad de la comunicación efectiva. Si no hemos profundizado en esto, profundicemos en eso, averigüemos, asistamos a webinar o formémonos entonces en comunicación efectiva, porque es la base para un sinfín de otras habilidades, porque generalmente nuestra actividad principal va a ser la comunicación con otros. Y hoy en día se hace mucho más importante hacerlo porque estamos en una situación en la que necesitamos expresar nuestras emociones. Hasta la persona más difícil en ese aspecto, o más dura, por así decirlo, lo necesita, y generar la colaboración y cooperación genuina va de la mano con esto. Así que eso, estimado, y ahí les dejo unos tips, por ejemplo, en cuanto al liderazgo, la flexibilidad. Está más que estudiado que los líderes más efectivos son los más flexibles, los que se adaptan a los diferentes contextos. Los líderes rígidos, los líderes que no se interesan digamos, en sus trabajadores, no van a tener resultados positivos, y menos entonces en este contexto. Si usted quiere ser un líder efectivo y en este contexto propiciarle el trabajo en equipo, va a tener que ser flexible. Siempre un líder va a exigir resultados, eso siempre va de la mano, pero no saca de nada exigir resultados si no se interesa por cada uno de los miembros de su equipo, si no le interesa formar a cada uno de sus integrantes en relación a las competencias, a las debilidades y a sus fortalezas, ¿ok? Y en trabajo en equipo en este contexto, por esas razones que ahí les dejo diferentes tips, por ejemplo, reconocer emociones propias de los miembros, indagar respecto a la dificultad de cada miembro en la contingencia. No hemos sentado, o sea, estamos preocupados de trabajar en equipo, primero preocupémonos, por ejemplo, ¿qué dificultades tienes tú hoy en día? Si te está haciendo complicado en este horario, cuéntame, o sea, hablemos, generemos estas conversaciones. Promover la autogestión, es decir, yo promuevo la autogestión cuando yo confío en el otro. Si yo estoy supervisando constantemente el trabajo del otro y mi equipo está percibiendo que yo estoy desconfiando, lo más probable es que yo tenga malos resultados en este equipo. Y lo otro es ir asegurando las herramientas. Estoy yo realmente asegurándome que cada uno de los integrantes digamos, de este equipo de trabajo, grupo de trabajo, tiene las herramientas necesarias para poder entonces desempeñarse adecuadamente o llegar a los resultados que le estoy exigiendo. Preguntemos eso.
Y promover la cooperación en el sentido de trabajar por objetivo en común. Promovemos la cooperación cuando llegamos a la emoción de las personas. Si no nos preocupamos de eso, no vamos a generar cooperación ni colaboración. Es algo súper sentido común. Lo podemos ver hasta en los niños, en nosotros mismos, pero lamentablemente nos olvidamos la importancia que tiene eso en entonces el desarrollo de equipos humanos que quieren trabajar en conjunto y que quieren obtener resultados mejores que trabajando todos separados de manera individual. Por lo tanto, y para finalizar, la comunicación, ¿ok? La comunicación efectiva. Cuando tenemos claro esto, podemos generar este sentimiento de pertenencia, la colaboración, no la competencia, y el sentirnos exitosos cuando al otro le va bien, cuando el otro tiene buenos resultados. Así que eso, estimados, hemos finalizado el webinar. Lamentablemente tenemos tan poco tiempo para tratar temáticas tan complejas como es el trabajo en equipo. Ahora, la idea es que cada uno de ustedes, yo voy a dejar un espacio para que vamos a discutir, o si tienen dudas, consultas, puedan ir, digamos, exponiéndolo acá en el chat. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Ah, verdad, Mónica, disculpa. ¿Verdad que teníamos un tema?